Bienvenidos de nuevo a otro episodio de ¿Qué pasa, profe? Martin, Walter, ¿cómo te va? estoy bien, ¿y tú? Bien. Vamos a hablar de Mahanaim. ¿Por qué quieres hablar de eso? No lo sé, tendremos que mirar y ver. Padre Celestial, gracias por todas estas bendiciones y por todas las cosas que haces por nosotros, y ahora te pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo y que nos guíes, en el nombre de Jesús. Amén. Hablamos en la última sobre el balanceo del péndulo y hacia dónde nos dirigimos en la corriente del tiempo, y me parece que la confrontación final se está acercando, y entonces, ¿qué es lo que necesitamos tener en cuenta cuando lleguemos a esta confrontación final? Porque una confrontación final como esa puede crear muchas emociones. Vamos a tener miedo y pensar qué voy a hacer. En un caso como este, te estás dando cuenta que el final se acerca y te preguntas, ¿estoy listo? Todas estas emociones pasan por tu cabeza. La mayoría de tus emociones, en realidad comienzan con el miedo, porque si tienes miedo, y no puedes tenerlo bajo control, entonces puedes tener ira, depresión. Tienes todas estas otras cosas que en realidad es por eso que la Biblia en realidad, Jesús nos dice, no temas. No tengas miedo. Así que titulamos Mahanaim, y veremos en un momento por qué. Así que es en realidad un pequeño estudio sobre cómo lidiar con el tiempo en que estamos viviendo, cómo lidiar con la confrontación venidera, y también cómo estar preparados para la confrontación que viene, y también quién estará involucrado en la confrontación venidera. Muy bien. Así que vamos a ver a dónde vamos. Vamos a empezar con el capítulo 12, versículo 17 de Apocalipsis. Quiero decir que esta es una palabra clave, un versículo clave, cuando se trata de cualquiera de los acontecimientos que tendrán lugar, y el dragón estaba enojado con la mujer, y fue a hacer la guerra con el resto del remanente que guarda los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Es un verso muy cargado. Si leemos allí, en los dones espirituales que dice, la mujer es el símbolo de la iglesia y el remanente de la iglesia representa a los cristianos de la última generación de hombres. Viviendo justo antes del segundo advenimiento, el dragón hace guerra contra estos por guardar los mandamientos de Dios, el sábado y todo lo demás, y por tener el testimonio de Jesucristo, que de acuerdo con la definición inspirada del capítulo 19 versículo 10 es el espíritu de profecía. Aquí están las causas de la guerra del dragón sobre el remanente, que enseñan la observancia de los 10 mandamientos y el reavivamiento de los dones, y reconocen el don de la profecía, entre ellos. Esto crea ira. Él está enojado y hace la guerra. Cuando el diablo puso un pie sobre el cuarto mandamiento y el otro sobre los dones plantados en la iglesia cristiana por Jesucristo, entonces su majestad satánica se llenó de deleite vengativo. Pero cuando el remanente, a quien Dios quiere hacer apto para ser trasladado al cielo sin ver la muerte, pregunta por los caminos antiguos, donde está el buen camino y camina por él, entonces el dragón se enfurece y hace la guerra contra ellos. Martin tiene a todo el mundo bajo su control. Los tiene siguiendo la línea, manteniendo falsos preceptos que salen de los dictados de los hombres, y ahora de repente la gente dice, ¿dónde están los caminos antiguos? Y empezar a caminar en ellos, eso podría alterar por completo la situación. Seguro que sí, ya lo está haciendo. Muy bien, así que esa es la base de la guerra, y somos llamados a tratar con ello. Vamos a continuar. Espíritu de Profecía volumen 1, de todas las bendiciones que Dios ha otorgado a su pueblo, el don de su Hijo, aceptado. Ninguno ha sido tan sagrado y tan importante para su bienestar como el don de su santa ley. Y su Espíritu Santo,
El don del Hijo de Dios es incalculable, es incomprensible, será el estudio de toda la eternidad, pero la cobertura que Él ha puesto y el mecanismo por el cual podemos saber qué camino tomar es la ley y la guía del Espíritu Santo. Es asombroso lo que acabas de decir, porque mucha gente dice, pero la ley es una carga, es un yugo. No, es ligera y es una protección. Es un cerco para protegerte. Así que esos dos, sin ellos no llegarás a tu meta final, porque el Espíritu Santo tiene que convencerte, pero Él te convencerá de pecado, justicia y juicio. Él te trae de vuelta a la ley. Y si sacas la ley, entonces no tienes una definición de pecado y no tienes una definición de justicia. Sí, entonces puedes inventar tu propia historia. Correctos, y Jesús era la ley encarnada. Ninguno ha sido tan bien calificado para frustrar los planes de Satanás y por consiguiente para despertar su ira, como estos. Y cuando ese pueblo se levante en la última generación de hombres que observe los 10 preceptos de la santa ley de Dios, y debe reconocer el reavivamiento del espíritu de la profecía, podrían esperar a sentir que la amargura de sus oponentes, que solo puede surgir de la inspiración directa de Satanás, y el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer la guerra con el resto de su remanente que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sabes que una vez que esa plenitud se apodera de ti y aceptas ese versículo, entonces estás en una guerra. Eso es. Automáticamente. No puedes aceptar a Dios en tu vida y tenerlo fácil. No. El testimonio de Jesús dijo, el ángel a Juan es el espíritu de la profecía, Apocalipsis 19:10, es el cumplimiento de los mandamientos de Dios y el reconocimiento de la reactivación del espíritu de la profecía por el remanente de la iglesia, o los cristianos de la última generación, que despierta la ira del dragón. Martin, esa es una de las razones por las que nunca hemos tratado de esconderlo debajo de un arbusto. Lo ponemos al frente y crea un revuelo. Pero si el revuelo es positivo, entonces la gente entenderá cuál es el valor que se ha añadido. Por lo que es un punto muy importante que tenemos que reflexionar. Así que vamos a resumir esto: aquellos dentro de la iglesia que no se aferran al testimonio o que lo marginan, no pueden por lo tanto, por definición, ser parte del remanente. ¿Es eso demasiado duro para decir, Martin? Lo hemos estado diciendo todo el tiempo, no te llames a ti mismo parte del remanente si usted no califica para las calificaciones necesarias por la Biblia para ser parte del remanente. Algunos en el remanente dicen está bien, guardamos los mandamientos, pero el otro, no lo haremos. Dos piernas. Hay dos bandos. Porque la cizaña debe tener ambos atributos. Hay miembros y líderes en la iglesia que no son parte del remanente, sino parte de la cizaña. Y desafortunadamente la Biblia nos dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Así que esa cizaña va a permanecer en la iglesia hasta la cosecha. Y a menudo nos preguntamos, Señor, ¿por qué permites la cizaña en la iglesia? Ellos son un problema. Bueno, a veces parece que son la mayoría también. Bueno, ellos son la mayoría. Hay más cizaña que verdaderos creyentes en ambas piernas. Pero Martín, cuando viene la tormenta, cuando viene el viento, ¿qué pasa con la cizaña? Se la lleva el viento. Simplemente se la lleva el viento, así que siento que nos dirigimos hacia una tormenta, se avecina un viento, un tornado de hecho. ¿Y cómo vas a resistir en estos últimos días? Porque las confrontaciones no solo vendrán de fuera, también vendrán de dentro. En realidad más desde dentro. Y la cizaña será muy activa.
De hecho, muy a menudo nos hemos encontrado una tremenda oposición, en gran parte debido a la segunda pierna, el espíritu de profecía. Sí. Entonces, Martín, ¿por qué hemos llamado a esto Mahanaim? Ni siquiera sé si lo hemos pronunciado correctamente, pero da igual, es lo que pone ahí. Bueno, lo encontramos en la Biblia, y si lo buscas en la concordancia, ¿qué significa Mahanaim? Algo así. Es un doble campamento, un lugar en Palestina, Mahanaim. Aparece 13 veces en la versión King James, y significa 2 ejércitos. Así que el ejército del Señor y el ejército de Jacob es uno de los ejemplos, y no tenemos que enfrentar al enemigo solo, porque hay 2 ejércitos. Mahanaim, algo así, Martín. Lo que sea, solo di Mahanaim. Mahanaim. Bien. Entonces tenemos que mirar hacia arriba y ver de qué manera esto nos consuela, de qué manera esto nos amonesta, y de qué manera nos da alguna seguridad de que no tenemos que enfrentarnos solos a este enemigo. Solo exactamente, bueno, como tú dijiste, nos da algo de seguridad y algo de paz saber que no estás luchando solo contra esto. No estás solo. Así que veamos esta historia y obtengamos el contexto. Génesis capítulo 32, y Jacob siguió su camino, y los ángeles de Dios lo encontraron. Ahora es plural, Martín. Los ángeles de Dios lo encontraron. Y cuando Jacob los vio, dijo, este es el ejército de Dios. Y llamó el nombre de ese lugar Mahanaim. 2 ejércitos, así que estaba su ejército, la gente que estaba con él, y luego estaba el ejército de Dios. Y Jacob envió mensajes delante a Esaú su hermano, a la tierra de Sir, el país de Edom, por lo que estaba en camino, para encontrarse con su hermano, y se dio cuenta de que iba a ser una operación muy peligrosa, porque Esaú había prometido matarlo. Ahora Esaú era su hermano. Eso te hace pensar, ¿no? Así es, están relacionados. Sí. Así en un formato de iglesia, puede ser, son de la misma fe. Probablemente. Podría ser, pero el uno trató de hacer lo que el Señor le quería, cometió errores, grandes errores, pero trató de hacer lo que el Señor quería que hicieran, y sintió pena por su pecado. Pero el otro era una religión de compromiso. Y justo de los que se rodeó Esaú, él tomó a sus esposas, no de los hijos de Israel, él tomó a sus esposas fuera de ese medio. Y la mentalidad de Esaú, la Biblia dice, Dios lo odió. Dice que odió a Esaú, pero Dios no odia a nadie, Él quiere salvar a todos. Y podemos ver al final de los tiempos que incluso los edomitas, muchos de ellos serán salvados. Así que no se trata de eso, se trata de la mentalidad. Sí, eso es, sí, es lo mismo con Caín. Entonces, ¿cuál era la mentalidad de Esaú? ¿No era una mentalidad de compromiso, de mezcla? ¿No era básicamente una mentalidad ecuménica? Lo era, se trataba también de rebelarse. Sí. Génesis 32 versículo 4, y él les ordenó diciendo, así hablarás a mi señor Esaú, tu siervo Jacob dice así, he vivido con Labán y me he quedado allí hasta ahora, y tengo bueyes y caballos y rebaños y siervos y siervas y he enviado a decírselo a mi señor, para que encuentre gracia ante sus ojos. Por lo que es muy cortés, pero es muy aprensivo. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo que vinimos a tu hermano Esaú, y también él viene a tu encuentro, y 400 hombres con ellos.
Estos probablemente estaban armados hasta los dientes. Sí, eso es realmente un ejército. Muy bien, aquí hay un choque de ejércitos, pero es interesante que Jacob sabía que no estaba solo, había dos ejércitos. Mahanaim no iba a poder con sus fuerzas vencer a Esaú. No. No. Entonces Jacob tuvo mucho miedo y angustia, y dividió la gente que estaba con él, y los rebaños y las manadas y los camellos en dos bandas, y dijo que si Esaú venía a una compañía y la golpeaba, entonces la otra compañía que quedaba escaparía. Así que incluso aquí había dos grupos, dentro de Jacob había dos bandas. Sí, probablemente no lo hizo. También distinguió cuáles poner en un lugar determinado. Sí. Y Jacob dijo: «Oh Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, el Señor que me dijo: vuelve a tu país y a tu parentela y te trataré bien». Así que estaba haciendo esto bajo una orden específica de Dios. Sí. Por lo tanto, podría haber confiado en la responsabilidad que era también la responsabilidad de Dios. Eso es, cuando Dios promete algo o te da algo que hacer, entonces obviamente puedes confiar en que te dará los medios para hacerlo. Ahora mismo, ¿cómo se aplica esto a nosotros cuando tenemos que ir y enfrentar a este enemigo en el tiempo en que estamos viviendo? Y él reconoce que no es digno, no soy digno de la menor de todas las misericordias y de toda la verdad que clamas a tu siervo, porque con mi bastón pasé este Jordán y ahora me he convertido en dos grupos. Así que incluso dentro del pueblo de Dios hay divisiones. Cuando nos enfrentamos al enemigo, hay divisiones, y vamos a tener divisiones en nuestras filas, y algunos se volverán contra el pueblo de Dios. Sí, y se unirán al otro bando. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no sea que venga y me hiera, y a la madre con los hijos. Y tú dices que ciertamente harás el bien y pondrás tu simiente como la arena del mar que no se puede contar por multitud. Así que está repitiendo su experiencia con Dios. Sí, y las promesas. Y se hospedó allí aquella misma noche, y tomó de lo que le vino a la mano en presente para Esaú su hermano, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos lecheros. Interesante es como el viejo inglés alemán. Camellos lecheros con sus potros, 40 vacas, 10 toros, 20 asnas y 10 potros, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Por eso hace todo lo posible para demostrar que no es un enemigo, sino que tiene en el corazón el bienestar de su hermano. Por eso cuando llevamos el Evangelio, ¿es solo para golpear o es para el bienestar y para convertir? Tan importante, siempre, debe ser que quieres evangelizar, quieres ayudar, siempre que haces algo. Y mandó a los primeros diciendo: cuando Esaú mi hermano te encuentre y te pregunte, diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y de quién son estos que están delante de ti? Entonces dirás: ellos son tu siervo Jacob, es un presente enviado a mi señor Esaú, y aquí también él está detrás de nosotros. Y así lo ordenó al segundo y al tercero y a todos los que seguían a los rebaños, diciendo: de esta manera hablaréis a Esaú cuando lo encontréis, y le diréis además: he aquí, tu siervo Jacob está detrás de nosotros, pues dijo: lo apaciguaré con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, y quizá me acepte. Así que cuando el regalo terminó ante él y se alojó esa noche en la compañía, hizo todo lo posible para demostrar que no era malicioso y que tenía buenas intenciones, y debemos hacer lo mismo.
pero luego viene la noche de lucha, porque sabe que este enemigo lo matará si Dios no interviene. Sí, él no puede con su hueste enfrentarlo solo. No. Y vamos a tener la misma experiencia, vamos a enfrentar este anfitrión que es hostil, pensando que estamos en un camino de guerra con él, cuando en realidad nuestro motivo es ganarlos a la causa de Dios. Y ellos perciben el motivo como un discurso de odio y la agresión. Sí, ellos piensan que estamos atacando. Y si tú lo estás, debes cambiar cómo te sientes al respecto. Porque tiene que ser como tú dijiste para ganarlos. Debe ser de amor, de ayuda. Y luego pasa por lo que se llama la noche de la angustia de Jacob. Y eso es algo que vamos a tener que pasar. Es profetizado que el pueblo de Dios va a pasar por una noche de la angustia de Jacob luchando con uno mismo. Porque si no estás bien con Dios, ¿cómo vas a enfrentar al enemigo? Y él se levantó esa noche y tomó a sus 2 esposas y a sus 2 sirvientas y a sus 11 hijos, y pasó sobre el vado Jaboc. Y los tomó y los envió sobre el arroyo y envió lo que tenía, y Jacob se quedó solo, y luchó con un hombre hasta el amanecer. Así que Martín, esto no es algo que puedas hacer en grupo, esto es un asunto personal, algo entre tú y Dios. Y cuando vio que no prevaleció contra él, este es ahora Jesús luchando con Jacob. Dios mismo tocó el hueco de su muslo y el hueco del muslo de Jacob estaba fuera de la articulación y luchó con él. Y hasta estaba incapacitado para ello, así, en cierto sentido. Así que se dio cuenta de que no tenía defensa. Toda su defensa era Dios. Mahanaim se apoya ahora en la otra tropa. Él es en realidad solo un recipiente. Sí. Solo depende de él. Y está cojeando. Sí. ¿Crees que cojeamos, Martín? Sí. Creo que estamos tan golpeados. Arrastrándolos. Todo está fuera de lugar. Y él dijo, déjame ir, porque el día amanece. Y él dijo, no te dejaré ir, a menos que me bendigas. Ese debe ser nuestro clamor de batalla. No te dejaré ir. ¿Crees que el diablo nos está apuntando fuertemente para que lo dejemos ir? Sí. Hacernos perder la confianza en Dios. Cada truco que puedas lanzarnos se lo está intentando. Seguro que no te has encontrado con esto, ¿verdad? Definitivamente sí. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Todos si somos fieles recibiremos un cambio de nombre, un nuevo nombre. Un nuevo nombre. Y dice que tiene poder con Dios. Y Jacob le preguntó y dijo, dime, te ruego tu nombre. Y él dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y él lo bendijo ahí. Y Jacob llamó el nombre del lugar Peniel, porque he visto a Dios cara a cara y mi vida es preservada. Así que él no obtuvo el nombre. Él tuvo que estar satisfecho con el conocimiento de que Dios se preocupa. Tenía que tener fe. Sí. Y al pasar sobre Peniel, el sol se levantó sobre él y se detuvo en su muslo. Así que Martín, vamos a detenernos sobre nuestro muslo mientras nos enfrentamos al antitípico Esaú. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Así que Martín, si saltamos al Nuevo Testamento y absorbemos los temas de la historia de la noche de lucha,
no lo dejaría ir, que era un hombre pecador, Jacob, que había engañado en la forma en que obtuvo la primogenitura. En un principio se compró la primogenitura por un plato de guiso de lentejas, pero luego, para asegurarse de que realmente lo consiguió, engañó, y que era un pecado, y se arrepintió de ese pecado, y Dios lo perdonó. Así que si saltamos al Nuevo Testamento y leemos en Romanos cuál será nuestra situación, vemos. ¿Qué diremos entonces a estas cosas? Si Dios está delante de nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Mahanaim. Hay dos ejércitos. Nunca debemos perder de vista que hay dos ejércitos. Bueno, también me hace pensar en esa situación en la que el profeta pidió a Dios que le abriera los ojos y pudiera ver a aquellos. Sí, y vio el ejército, y dijo que los carros de fuego que estaban alrededor, el que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas gratuitamente? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, mejor dicho, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Como está escrito, por tu causa nos matan todo el día, somos contados como ovejas al matadero. Ahora bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto debería ser nuestro consuelo. Esto es con lo que vas a la guerra. Y no importa cuán sombrío parezca, no importa cuánta tribulación, cuánta angustia, cuánta persecución, cuánta hambruna, desnudez, peligro, espada, no importa lo que te lance. Esto es tu consuelo. Eso es, Dios tiene un anfitrión y Él está allí. Él está ahí, Mahanaim, hay dos anfitriones. Así que vamos a desempacar esto un poco. Amemos a Dios supremamente, sin permitir que ninguna influencia se interponga entre nosotros y nuestro Dios. Debemos prestar atención a la luz que Dios ha permitido que brille en nuestro camino. Debemos mostrar ante todo el cielo que apreciamos cada rayo de luz. Debemos reflejar esa luz en los demás. Eso es importante, ¿verdad? No es un amor egocéntrico. No. No tenemos una religión egocéntrica. Pero también debemos apreciar la luz que Dios ha dado. ¿Cómo demuestras que aprecias la luz que Dios ha dado? Compartiéndola. Y cuando actúas en consecuencia. Sí, cuando brilla. Así que la compartes y actúas sobre ella. No puedes compartir luz que no vives tú mismo. Si no lees la Biblia, no puedes tener la luz para brillar. Es cierto, y si no lo aplicas a tu vida eres un hipócrita. Somos responsables ante Dios de nuestra influencia, aunque nos veamos obligados a estar aparentemente solos. No estamos solos, porque Cristo está con nosotros para animarnos y fortalecernos y bendecirnos. Está al tanto de cada deseo de tu corazón, de cada propósito de tu alma. Él dice: no te dejaré sin consuelo, yo vendré a ti. Juan 14:18. Creamos que Dios hará justo lo que ha prometido. No debemos permitir que nuestras mentes se desvíen y no lleguen a ningún punto. Sabemos que el Señor pronto vendrá y debemos servir a Dios desde el principio y ser firmes como una roca para seguir en el camino de la obediencia, porque es el único camino seguro. Muy bien, hay algo que tengamos que hacer. Sí, tenemos que ser obedientes. Y tenemos que vivir de acuerdo a la luz que tenemos, y cuando hacemos eso, entonces también debemos compartirla. Eso inspirará la ira del dragón.
Tenemos la promesa de que así será, sí. Entonces estamos viendo cómo lidiar con el último conflicto, y debemos tener esta palabra Mahanaim en nuestra mente: no estamos solos, no estamos solos, aunque parezca que estamos solos, aunque estemos cojeando. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a luchar contra un enemigo ágil si estoy cojeando de una cadera? Sus siervos le son tan queridos como la niña de sus ojos. En la prueba, en la necesidad, en la perplejidad y la angustia no estamos solos. A cada paso en tonos de seguridad nos dice: sígueme. Nunca te dejaré ni te desampararé, pero esta bendita seguridad solo se da a condición de nuestra obediencia y fidelidad a Él. A la gente no le gustan esas palabras. Quieren hacerlo legalista si dices eso, si llamas a la obediencia. Les gusta la primera parte, Sí, pero no les gusta la segunda parte. A Pedro las palabras sígueme estaban llenas de instrucción, no solo para su muerte, sino para cada paso de su vida. Fue la lección dada. Hasta entonces Pedro se había inclinado a actuar de forma independiente. Entonces, ¿qué tan importante es la cadera fuera de la articulación? es muy importante, porque de lo contrario te vas a apoyar en ti mismo. De acuerdo. Había intentado planificar la obra de Dios en vez de esperar a seguir el plan de Dios. Pero no pudo ganar nada precipitándose ante el Señor. Jesús le dice: sígueme, no corras delante de mí, entonces tendrás que enfrentarte solo a las huestes de Satanás. Déjame ir delante de ti y no serás vencido por el enemigo. Es hermoso. Los que predican la verdad se encontrarán con Satanás en muchas formas. Es el deber del ministro de Cristo permanecer fiel a su puesto, en el temor de Dios, por lo que puede poner a la confusión de las huestes de Satanás y triunfo en el nombre del Señor. Así que de pie en su puesto, usted vence al diablo. Cumpliendo con tu deber. Cumpliendo con tu deber. Sí, siendo obediente. Muy bien. Aquí hay una cita muy interesante de Jesús: nombre sobre todo nombre, página 150. Dios se moverá de nuevo poderosamente sobre siervos escogidos para hacer ataques terribles sobre las huestes de Satanás. ¿Eso es el modo de ataque, Martin? Eso es ofensa. Eso es ofensa. Así que sí, no te quedas y esperas a que se defienda, vas al lado atacante. Las personas a las que acepte para llevar adelante su obra, para luchar en sus batallas, deben ser personas de principios, valientes, firmes y verdaderas. Las costumbres, tradiciones y doctrinas, incluso de las personas profesionalmente grandes y buenas, no deben tener ningún peso hasta que sean sometidas a la prueba infalible de la ley y el testimonio. Y volvemos a Apocalipsis capítulo 12 versículo 17, a la ley y al testimonio. Isaías ya lo dijo: si no hablan según esta palabra no hay luz en ellos, así que no podemos escuchar lo que nadie dice, a menos que lo pasemos por el filtro de la ley y el testimonio. Martín, que te has confundido en la ley. Y estás pensando que estás guardando la ley, en realidad estás guardando otra ley que ha sido modificada para parecerse a la ley de Dios, y es posible que ni siquiera lo saben, no han leído el testimonio. Ese es el problema. También hay un versículo que dice: mi pueblo está muriendo por falta de conocimiento. Correcto. Entonces, si no hablan de acuerdo a esta palabra es porque no hay luz en ellos. A esta prueba papas y prelados se niegan a someterse, a sabiendas de que derribaría una vez que todo su poder pretendido. Fue para mantener esta gran verdad que Lutero luchó con tanta firmeza y sin miedo. Sus palabras se hizo eco de la línea a todos los defensores probados y tentados de la verdad: permaneced firmes, en el Señor Jehová es la fuerza eterna. Así que esta batalla se ha librado muchas veces, pero la batalla final será a escala universal, y nadie está excluido porque el reino de Dios ha penetrado en todos los reinos, se puso por encima de ellos y la gente está presionando. Exacto.
por lo que se ve y aún así no se puede combatir solo. Toda esta batalla será junto con el ejército. Es por eso que tenemos que recordar la palabra Mahanaim, no estamos solos, por lo que la naturaleza de la batalla final, el Señor ha abierto su armería y ha sacado las armas de su indignación. Así que, ¿quién está dando la batalla? Dios está. Dios está. Dios, por su propia voluntad, convoca a las fuerzas de la naturaleza para derrotar el poder de sus enemigos, fuego, granizo, nieve, vapores, viento tempestuoso, cumpliendo su palabra, citando Salmos 148 versículo 8. Cuando los paganos amorreos se dispusieron a resistir su propósito, Dios se interpuso, arrojando grandes piedras del cielo sobre los enemigos de Israel. Se nos habla de una batalla mayor que tendrá lugar en las escenas finales de la historia de la tierra, cuando Jehová haya abierto su armería y haya sacado las armas de su indignación. Citando a Jeremías: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Job 38, 22 y 23, es una batalla, es una guerra. Y habrá guerra física probablemente también. Sí. El revelador describe la destrucción que va a tener lugar cuando la gran voz del templo del cielo anuncia que está hecho. Dice que cayeron sobre los hombres un gran granizo del cielo, cada piedra aproximadamente el peso de un talento, por lo que este será un conflicto poderoso. Usted ve, así que esto era más las escenas, en ese tiempo de angustia cuando las plagas están cayendo. Sí, esta es la batalla final, este es el Armagedón. Pero antes de esto, y ese es el Señor peleando, ahora esa es su hueste, en realidad ese es el peleando, pero antes de eso, tienes esta batalla espiritual también, de la que él también tiene que ser parte. Sí, y él y las armas de nuestra lucha, tenemos que mirar eso, sacamos la espada, tendremos que ser muy prudentes cuando se trata de eso. Así que en las últimas escenas de la historia de la tierra, la guerra se desatará, es una guerra física, que se desatará entre las naciones. No debemos estar involucrados en esa guerra. No, tenemos una guerra diferente. Los poderes del mal no cederán el conflicto sin la lucha, pero la providencia tiene parte para actuar en la batalla de Armagedón. El capitán del ejército del Señor estará de pie a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla, en cuya vestidura está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Conduce a los ejércitos del cielo en caballos blancos, vestidos de lino fino y limpio y blanco. Esta es una batalla justa. Eso es, como nos mostró en el Armagedón, en que pasa profe hace 2 años probablemente. Esto será en la segunda venida. Somos parte de esta batalla. Somos parte de ella espiritualmente, estamos involucrados físicamente, porque habrá consecuencias a las decisiones que tomes. Y el conflicto final será corto pero terrible. Conocemos estas citas, pero leámoslas de nuevo. Estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos, las profecías se están cumpliendo, el último gran conflicto será corto, pero terrible. Me alegro mucho de que sea corto. Sí. Pero se acerca, está a la vuelta de la esquina. Viejas controversias serán revividas, nuevas controversias surgirán. Hemos visto algunas nuevas. ¿Vas a estar con la gente despierta o no vas a estar con ella? Tenemos un gran trabajo que hacer. Nuestro trabajo ministerial no debe cesar. Ahora estamos llegando a algunos consejos prácticos, lo que debemos hacer en el tiempo que estamos viviendo. La última advertencia se debe dar al mundo. Bien, eso es el número 1. Número 1, no podemos sentarnos y decir solo prediquemos el amor de Jesús. Tienes que ir a la ofensiva. Hay que ir a la ofensiva, y quién estará en esa ofensiva, ya lo hemos visto, pero veremos algo más. Así que el mundo debe oír el mensaje. Hay un poder especial en la presentación de la verdad en el tiempo presente. ¿Cuánto tiempo durará? Solo un poco tiempo. Martín, cada recurso que tenemos debe ir a esta batalla, ahora.
La pregunta de todos debe ser, ¿qué soy yo? ¿A quién le debo lealtad? ¿Está mi corazón renovado? Ese es el tiempo de angustia de Jacob. ¿Está mi alma reformada? ¿Están mis pecados perdonados? Serán borrados cuando el tiempo del refrigerio venga. El tiempo de angustia de Jacob, todos vamos a tener que pasar por él. Esa parte, esta mi alma reformada, eso es algo muy importante. Le permito a Dios cambiar mis hábitos, mis patrones de pensamiento, Mi estilo de vida. mi estilo de vida. Sabes, hemos sido tan adoctrinados con los conceptos del mundo. Me he encontrado con tantas personas que creen que una vez salvo siempre salvo, y no hay consecuencias a la transgresión. Los profetas escribieron para su época y la nuestra. Los últimos libros del Antiguo Testamento nos muestran trabajadores tomados de los obreros del campo, otros eran hombres de gran capacidad y amplios conocimientos, pero el Señor les dio visiones y mensajes. Estos hombres del Antiguo Testamento hablaron de cosas que ocurrían en su época, y Daniel, Isaías y Ezequiel no solo hablaron de cosas que les concernían como verdad presente, sino que sus visiones llegaban hasta el futuro y a lo que debería ocurrir en estos últimos días. Bueno, si usted puede traer rápidamente que de nuevo a ese episodio que hicimos en los últimos días, fin de los tiempos y todos esos, que muestra una vez más que Daniel y ellos realmente previeron en toda esa época del cristianismo y la parte del remanente. Sí. ¿Cuáles serían todos los problemas? Y categorizar tan claramente para nosotros, y aún así, lo mezclamos todo junto como en una licuadora. Así que Cristo está al lado de los santos perseguidos. Nunca el alma probada por la tempestad es más amada por su Salvador que cuando está sufriendo reproches por causa de la verdad. Cuando por causa de la verdad, el creyente se encuentra ante el tribunal de los tribunales injustos, Cristo está a su lado. Mahanaim. Todos los reproches que caen sobre el creyente humano caen sobre Cristo en la persona de sus santos. Yo le amaré, dijo Cristo, y me manifestaré a él. Citando el capítulo 14 de Juan. Cristo es condenado de nuevo en la persona de sus discípulos creyentes, cuando por causa de la verdad, el creyente es encarcelado en las paredes de la prisión, Cristo se manifiesta a él y embriaga su corazón con su amor. Cuando sufre la muerte por causa de Cristo, Cristo le dice que pueden matar el cuerpo, pero no pueden herir el alma. Ten buen ánimo, he vencido al mundo. Martín, ¿tenemos esa fe? Tenemos que tenerla, si no la tenemos. Y estas son palabras duras. Esto se refiere a lo físico. Tal vez tortura, muerte, pasar por cosas difíciles. Pero si esas cosas suceden, Dios nos dará la fuerza para afrontarlas. Él te dará el don del martirio, como aquellos mártires. Pero tenemos una promesa, que habrá muchos que serán trasladados. De lo contrario, Elías no habría sido un representante de aquellos que vencerán sin ver la muerte. Así que pienso que si ponemos nuestro enfoque hacia este fin, debemos enfocarnos en el trabajo que hay que hacer y no qué me va a pasar a mí. Correcto. Dice que me crucificaron y si os matan me crucifican de nuevo en la persona de mis santos. La persecución no puede hacer más que causar la muerte, pero la vida es preservada para la vida eterna y la gloria. El poder perseguidor puede tomar su posición y ordenar a los discípulos de Cristo a negar la fe, a prestar atención a los espíritus seductores y doctrinas de demonios anulando la ley de Dios. Pero los discípulos pueden preguntar, ¿por qué debo hacer esto? Yo amo a Jesús, nunca negaré su nombre. Cuando el poder dice que te llamaré perturbador de la paz. Ellos pueden responder, así llamaron a Jesús, quien era la verdad y la gracia y la paz. Ahora tenemos todas estas cosas y nos dirigimos a este tiempo y necesitamos ser fortificados.
Pero también tenemos la promesa de que Dios no permitirá que seas desafiado y tentado más allá de lo que puedas soportar. Así que con cada prueba Él da un resultado también, y lo principal es de lo que la discusión trata. Mahanaim, Él está allí con usted. Muy bien. Echemos un vistazo. ¿Quién va a estar involucrado? La medida de Dios de aquellos que caminan en la luz que tienen. El Señor dará su mensaje a aquellos que han caminado de acuerdo con la luz que han tenido. Ese es un punto importante, así que Martin, si solo tienes un poco de luz, Dios te dará su mensaje. Y hay que caminar según esa luz. Y los reconocerá como verdaderos y fieles según la medida de Dios. Estos hombres tomarán el lugar de aquellos que teniendo luz y conocimiento no han andado en el camino del Señor sino en la imaginación de sus corazones no santificados. Martin, no es suficiente decir soy parte de esta iglesia que tiene mucha luz. Si no vives de acuerdo a la luz, Dios preferirá escoger a alguien que tenga un poco de luz, pero que haya vivido de acuerdo a ella. Eso es, y da miedo. Eso es un gran problema que tenemos. Porque todos tenemos imaginación. Oh, pero estoy bien, estoy haciendo esto y esto y esto, pero esa parte que Dios me ha mostrado, la estoy posponiendo, trabajaré en ella más tarde. Estamos viviendo en los últimos días, cuando la verdad debe ser dicha, cuando la reprensión y las advertencias deben ser dadas al mundo sin importar las consecuencias. Martin, no podemos tener un mensaje superficial. Si hay algunos que se ofenden y se apartan de la verdad, debemos tener en cuenta que hubo quienes hicieron lo mismo en los días de Cristo. Ahora, Martin, ¿debemos desanimarnos cuando la gente se aparta de la verdad? Es duro, pero no debemos desanimarnos. No importa quién sea esa persona, si eres tú, si soy yo, no debe desanimarte ni a ti ni a mí. Debemos seguir adelante. Seguir adelante, y tu corazón sigue estando con la persona. Lo que aprendimos al principio, que tienes que seguir haciéndolo con amor, con cariño. Así que si tienes que apartar a alguien o decir vale, esto no me va a afectar, no significa que lo descartes. Sí, ahora todos los días, alguien, bueno, no todos los días, pero casi todos los días, alguien me envía algo, por alguien que se ha ofendido y le da la espalda a la verdad y a la iglesia, y me dice, bueno, ¿qué dices de esto? Casi como un reto, ¿sabes? ¿Te vas a quedar con esta gente o qué vas a hacer? Tengo que preguntarme, ¿dónde está la verdad? El hecho de que haya gente que no vive de acuerdo a la verdad, no la hace menos verdad. Eso es. Correcto. Así que algunas de estas personas están ofendidas y dicen, tú sabes, al principio estaba bien, era la verdad, pero ahora hay muchos que no están viviendo la verdad, por lo tanto no voy a hacer esto, y muchos se ofenden con los testimonios, por supuesto, y dejan la iglesia por eso. Bueno, tengo noticias para ellos, sus lugares serán tomados por aquellos que han tenido un poco de luz y han vivido de acuerdo a ella. Sí, yo solo quiero decir en esa nota, tú estabas hablando acerca de desanimarse. Bueno, ¿cuántos videos recibimos de personas que hacen videos en contra? Eso está bien. Si ellos sí vienen con así dice el Señor, y nos muestran dónde estamos equivocados, eso está bien. Solo están despotricando y desvariando, hay que dejarlos. Y eso es lo que he dicho, para que no sea necesario sentarnos siempre aquí y defendernos todo el rato de esos videos. Porque el estudio que se está haciendo aquí debería hablar por sí solo. Principalmente citamos. Así que las filas no disminuirán no importa cuántas personas apostaten, aunque no sea 1 de cada 20 los que queden. Eso es una cita, por cierto, pero hay hombres que recibirán la verdad y estos tomarán los lugares, dejados vacantes por los que se ofenden y abandonan la verdad.
El Señor obrará así, que los desafectos serán separados de los verdaderos y los leales. Las filas no se reducirá, los que son firmes y verdaderos se cerrarán las vacantes, que se hacen por los que se ofenden y apostatan. Ya sabes que es interesante, Martin, todos te dicen que debes separarte y salir, básicamente, se han separado ya. He mencionado esto muchas veces antes, si hay un zarandeo, y los que son zarandeados fuera, toda la cizaña será expulsada, o todo eso está fuera de ella. Y usted está pensando tenemos que salir. ¿De qué lado estás de pie? Y hay tantos vientos de doctrina, pero ahora ladran desde fuera porque se han separado y piensan que tú también debes separarte. Y entonces ellos vienen con él. Todos ellos tratan de juntar esto y aquello, o no, pero el problema es que tú estás todavía, no es lo verdadero. Esto es ahora la verdad. La Biblia dice que habrá un vomitar, no una salida, excepto de Babilonia. Muchos apreciarán la sabiduría de Dios por encima de cualquier ventaja terrenal y obedecerán la palabra de Dios como norma suprema. Estos serán guiados a una gran luz, estos llegarán al conocimiento de la verdad y buscarán obtener esta luz de la verdad antes que aquellos de los conocidos que como ellos mismos están ansiosos por la verdad. Así que solo habrá dos bandos. O estás en el bando de Cristo, o estás en el bando de Satanás. Solo dos ejércitos. Nos acercamos al final de la historia de la tierra, cuando solo puedan existir dos bandos, y cada hombre, mujer y niño, estará en uno de estos ejércitos. ¿No es esta la razón por la que Satanás al parecer ha creado tantos ejércitos? Sí, exacto, para dejarte y que luego puedas elegir cualquier otro. Te da una variedad, solo hay dos. A la ley y al testimonio, si no hablan según esta palabra, pertenecen al otro ejército. Usted sabe que esto es tan interesante, así que, ¿dónde está la zona gris? Aquí no hay zona gris. Me pregunto por qué hay mucha gente a la que le encanta decir que hay una zona gris y les encanta vivir en esa zona. Solo dos árboles. Cuando se trataba de una elección moral, y se elegía uno u otro, debes elegir en qué lado estás. ¿Y no recibimos muchas críticas de gente que dice que solo vemos las cosas en blanco y negro? Absolutamente todo el tiempo. Bueno, si lo ves de esa manera, no está en armonía con esto de solo dos maneras y ya está. Solo hay dos caminos, debes tomar una decisión. Como dijo Martín Lutero, o te pones detrás de Cristo o te pones detrás del diablo, o de lo contrario vas a ser aplastado. Así que Jesús será el general de un ejército, del ejército opuesto Satanás será el líder. Todos los que están quebrantando y enseñando a otros a quebrantar la ley de Dios, el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, están reunidos bajo un jefe superior que los dirige en oposición al gobierno de Dios. Martin, cuando ves la televisión y ves los Grammys y ves a todos estos, ¿es ciencia espacial determinar de qué lado están? Depende del tipo de lóbulo frontal que estés usando, porque si te lavan el cerebro con él, no lo ves. Quiero decir, es tan obvio que ellos no son parte de esto, y esta es la propaganda del mundo. Eso es, han eliminado completamente el pensamiento lógico. Así que si amas al mundo, entonces estás en enemistad con Dios, correcto. Eres un enemigo. Todos los que están quebrantando y enseñando a otros a quebrantar la ley de Dios, el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, están reunidos bajo un jefe superior que los dirige en oposición al gobierno de Dios. Ahora bien, si quieres saber sobre el gobierno de Dios, no te limites a leer los 10 mandamientos, léelo todo. Ve y lee Levítico y mira dónde estás parado en la corriente del tiempo, comparado con lo que está pasando en el mundo allá afuera, y sabrás que el mundo no está viviendo en armonía con Dios, están viviendo en armonía con el diablo, y lo demostraron en los Grammys usando los cuernos del diablo. Lo muestran descaradamente. Pero entonces la gente está defendiendo al diablo.
Sí, y los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que dejaron su propia morada, son rebeldes contra la ley de Dios y enemigos de todos los que aman y obedecen sus mandamientos. Estos sujetos, que Satanás su líder reunirá a otros en sus filas a través de todos los medios posibles para fortalecer sus fuerzas e instar a sus pretensiones. A través de su engaño y la ilusión, Satanás, si es posible, engañará a los mismos elegidos. El suyo no es un engaño menor. Él tratará de molestar, acosar, falsificar, acusar, tergiversar a todos aquellos a quienes no puede obligar a darle honor y ayudarle en su trabajo. Su gran éxito radica en mantener las mentes de los hombres confundidos e ignorantes de sus artimañas, porque entonces se puede llevar a los incautos, por así decirlo, con los ojos vendados. Martin, estas son excelentes declaraciones, y luego la gente dice que esto es falsa profecía. Sí, ¿y por qué quieres seguir leyendo todas estas cosas? Ahora déjame preguntarte, después de leer una cita como esa, ¿puedes ver cómo la gente quiere justificar las cosas? Siempre. Y eso es lo que me molesta en estos días. Siempre queremos justificar alguna razón por la cual no tengo que trabajar en esto, o todavía no es necesario, o Dios conoce mi corazón. Intentas pasar a una zona gris. Eso es. Isaías 52. ¿Y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Lo vemos en el mundo? Sí. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre, conocerá su carácter. Por lo tanto, ellos sabrán en ese día que yo soy el que habla. He aquí que soy yo. Ese día que es el ajuste de cuentas final, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. En otras palabras, el evangelismo es hermoso a los ojos de Dios. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Martín, estamos en el momento en que el Señor va a traer de nuevo a Sión, y la paja será separada del trigo, y tenemos que estar juntos, con personas de ideas afines. Esta tontería de que todo el mundo es una isla y habla aquí desde un pequeño ángulo tiene que parar. El pueblo de Dios tiene que empezar a hablar con una sola voz. Un ministerio y otro ministerio con el mismo propósito deben estar juntos. Debemos predicar el mensaje de los tres ángeles al unísono. Eso es todo, dejen de tirarse piedras unos a otros. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Esta es una cuestión universal. Continúa, apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, y el Dios de Israel será tu recompensa. Mahanaim, no vas a hacer esto solo, pero hay una condición. Sí. No te mezcles con los profanos. No. Quédate de tu lado. Y que ninguna cosa impura, debes estar puro. Te lo voy a preguntar otra vez, ¿el movimiento ecuménico va a ser tu amigo? No puede, es impuro. Va a ser tu enemigo. ¿Qué estamos haciendo allí? Éxodo 13:21. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz, para ir de día y de noche. No se llevó la columna de nube de día ni la columna de fuego por la noche, de delante de su pueblo. Ese Mahanaim estará allí. Fin. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y fue detrás de ellos, y la columna de nube fue delante de su rostro y se puso detrás de ellos. No estamos solos en esta batalla.
como el decreto emitido por los diversos gobernantes de la cristiandad contra los guardadores de los mandamientos. Vamos a parar ahí. Es una frase tan importante. ¿No acabamos de decir eso? ¿Va a ayudarte el movimiento ecuménico? No, léelo otra vez, es la cristiandad. Como el decreto emitido por los diversos gobernantes de la cristiandad. Así que los decretos vienen ¿de dónde? De la cristiandad y las demás naciones la seguirán. Ella lidera, pero las demás naciones la seguirán. Esto no nos trae a la mente el péndulo del que hemos estado hablando. Han practicado eso en las últimas décadas. Condenar a grupos al ostracismo, demonizando grupos y luego diciendo que esos son los malvados y el mundo entero tiene que luchar contra ellos o de lo contrario. Eso es, y todo el mundo corre hacia esa parte. Como el decreto emitido por los diversos gobernantes de la cristiandad contra los guardianes de los mandamientos, les retirarán la protección del gobierno y los abandonarán a los que desean su destrucción. El pueblo de Dios huirá de las ciudades y de las aldeas y se asociará en compañías, habitando en los lugares más desolados y solitarios. Muchos encontrarán refugio en las fortalezas de las montañas, como los cristianos del Valle del Piamonte, que harán de los lugares altos de la tierra sus santuarios y darán gracias a Dios por la munición de las rocas, pero muchos de todas las naciones y de todas las clases altas y bajas, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados a la más injusta y cruel esclavitud. Si no puedes salir, sal ahora. Los amados de Dios pasan días cansados, atados en cadenas, encerrados por las barras de la prisión, sentenciados a ser asesinados, algunos aparentemente abandonados a morir de hambruna en oscuras y repugnantes mazmorras. Ningún oído humano está abierto para oír sus gemidos, ninguna mano humana está dispuesta a prestarles ayuda. Pero tienen una promesa. Tienen una promesa. Mahanaim. Y si lo hacen, Dios les dará luz, Dios cuidará de ellos. La obra médica misionera debe dejar espacio para el ministerio de la palabra. Nunca se debe expresar desprecio en cuanto a la promulgación de la palabra de Dios. El mensaje del tercer ángel no debe ser sofocado hasta la muerte. Tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que hacer la obra médica misionera. No desligado. Debe estar ligado a la palabra de Dios, porque hay tantos institutos que tratan de complacer al mundo, separando la palabra del mensaje de salud. No se puede hacer. No. No tendrá la bendición de Dios. Y sobre todo nuestras instituciones que tiene que ver con la salud. Esto es una pesadilla. Tenemos que volver al plan bíblico. Tenemos que volver a la antigua religión. Así que, Martín, nos dirigimos al tiempo de angustia de Jacob, nos dirigimos a un enfrentamiento con el enemigo. Habrá un tiempo de angustia como nunca ha habido. Tenemos que llevar el mensaje de advertencia. Tenemos que suplicar a la gente. Tenemos que utilizar todos los medios a nuestra disposición. La obra médica misionera va a ser parte esencial de la obra del fin de los tiempos. Y entonces los santos dejaron las ciudades y los pueblos asociados juntos en compañías, viviendo en los lugares más solitarios. Los ángeles les proporcionaban comida y agua, mientras los malvados sufrían de hambre y sed. La escritura está en la pared. Eso es, aquí es donde se dirige. Y esto es realmente más allá de la forma en que te has estado cuidando. Los hombres principales de la tierra consultaron juntos con Satanás y sus ángeles ocupados alrededor de ellos. Copias de un escrito fueron esparcidas en diferentes partes de la tierra, dando órdenes que, a menos que los santos renunciaran a su fe distinta, renunciar al sábado y observar el primer día de la semana, la gente era libre después de cierto tiempo para matarlos. Eso suena inimaginable. Pero Martín, estamos viviendo en un tiempo donde estamos casi en el salvaje oeste, donde la gente toma sus armas, dispara a la gente en las tiendas de comestibles, siguen como quieren. Y una vez que se define un enemigo, la ira del pueblo que se levanta contra ellos. Si puedo mencionar, si pensamos en los últimos 3 años,
Y luego, no hubo en esos 3 años, siempre que hubo, digamos, un decreto que salió, y había ciertas personas que no querían adherirse a eso. ¿No fueron condenados al ostracismo? No, incluso fueron demonizados. Sí, e incluso se les llamaba asesinos de personas, de sus amigos, si no se adherían a algunas cosas. Fue horrible lo que pasó, fue absolutamente horrible. Así que podemos esperar lo mismo, tenemos que enfrentar esto. Pero en este tiempo de prueba los santos estaban tranquilos y serenos, confiando en Dios, apoyándose en su promesa, que un camino de escape sería hecho para ellos. El único camino seguro es a la ley y al testimonio. Y la coerción nunca ha sido parte del plan de Dios. De nuevo en una fecha posterior, refiriéndose a la liga contemplada por los príncipes reformados, declaró que las únicas armas empleadas en esta guerra deben ser la espada del Espíritu. Esto se refiere al discurso pronunciado por el elector de Sajonia, en la época de Martín Lutero, que era su protector. Y dijo que no podemos en nuestra conciencia probar la alianza propuesta. Nuestro Señor Cristo es lo suficientemente poderoso y bien puede encontrar formas y medios para rescatarnos del peligro y llevar los pensamientos de los príncipes impíos a la nada. Ellos estaban enfrentando una guerra en Europa y ellos estaban tratando de hacer alianzas para ver cómo iban a pelear esta batalla. Es casi como David numerando a la gente, y al elector le fue dada tanta sabiduría por Dios, y él dijo, la espada del Espíritu es nuestra arma. Cristo solo nos está probando si estamos dispuestos a obedecer su palabra o no, y si la tenemos por cierta verdad o no. Preferiríamos morir 10 veces más que el Evangelio sea causa de sangre o daño por cualquier acto nuestro. Tiene que sufrir pacientemente, y como dice el salmista, ser contados como ovejas para el matadero, y en lugar de vengarnos o defendernos, dejar espacio para la ira de Dios. La cruz de Cristo debe nacer. Que su Alteza no tenga miedo. Haremos más con nuestras oraciones que todos nuestros enemigos con sus jactancias. Solo no dejes que tus manos se manchen con la sangre de tus hermanos. Si el emperador requiere que seamos entregados a sus tribunales, estamos dispuestos a comparecer. No puedes defender la fe, cada uno debe creer a su propio riesgo y peligro. Escrito en el conflicto de los siglos, nos enfrentamos a ese mismo periodo, también tendremos que decir, aquí estamos, no podemos hacer otra cosa. Exacto, a eso nos enfrentaremos todos. Así que vamos a llevar esto a una conclusión. Aquí hay otra cita. Dejemos que los hombres dejen espacio para la obra del Señor. Dejemos que el Señor tenga la oportunidad de cuidar de su sagrada obra para moldearla y darle forma de acuerdo a su voluntad. El arca fue confiada a las vacas. Y el Señor dirigió a estas de tal manera que dejaron a sus terneros detrás de ellas, dedicándose santamente a la obra que el Señor les ordenó realizar. Entregaron el arca al lugar al que pertenecía. Pero cuando el pueblo de Dios, que debería haber sabido mejor, trató de dirigir el camino, hubo una calamidad y mucha introspección tuvo lugar. Entonces recordemos que estamos en una guerra, tenemos un mensaje que llevar. La batalla no es nuestra, tenemos que llevar el mensaje al mundo, no podemos no llevar el mensaje. Tenemos que aplicar lo que sabemos, tenemos que vivir lo que sabemos. Y entonces cuando hayamos hecho todo eso, podemos concluir con Romanos 8 versículo 38 y 39. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Martín, creo que con esto queda concluido el asunto. No estamos solos en nada de esto. Mahanaim. 2 ejércitos. Vamos a orar. Padre Celestial,
Estamos viviendo tiempos tan peligrosos, y un poco de reflexión sobre lo que nos espera y cuál debe ser nuestra actitud y nuestro pensamiento, seguro que estará en su sitio. Para un tiempo como este, ayúdanos a reflexionar, ayúdanos a corregir y ayúdanos a escuchar, en el nombre de Jesús. Amén.